Electricidad. ¿Para qué sirve la electricidad? Cuando pensamos en electricidad, lo primero que se nos viene a la mente es la iluminación, que sin lugar a duda es un área importante de aplicación de la electricidad. Pero también hay muchas otras, como por ejemplo el área industrial, donde su principal aplicación es para el accionamiento de motores eléctricos. En la industria, los motores mueven prácticamente cualquier cosa, correas transportadoras, movimiento material, revuelven cosas, etcétera, etcétera. En la industria se utilizan muchos motores eléctricos porque son más eficientes y más fáciles de controlar que un motor a combustión. No emiten gases y su mantenimiento es más simple. El transporte es otra gran área de aplicación de la electricidad. El metro, por ejemplo, funciona en base a la electricidad. También hay otros medios de transporte, como los trolebuses. Las telecomunicaciones son posibles gracias a la electricidad. La electrónica también depende de la electricidad. Con electrónica nos referimos a dispositivos tecnológicos como computadores, tablets, celulares, electrodomésticos como lavadoras, microondas, refrigeradores, equipos de entretenimiento como consolas de videojuegos, etc. Y la informática, que también todo el manejo de información depende de la electricidad para poder funcionar. En conclusión, el mundo tiene una gran dependencia eléctrica. Todas las grandes ciudades funcionan en base a la electricidad. Y si nos quedamos sin electricidad, literalmente nos quedamos a oscuras. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Tenemos por una parte la electricidad estática, que se llama así porque hay un desbalance de carga eléctrica entre dos cuerpos y cuando se juntan o se tocan, las cargas fluyen de un cuerpo a otro equilibrándose. Y por eso se llama estática, porque ocurre de un chispazo y de una sola vez. En la naturaleza hay fenómenos eléctricos como los rayos que se producen por un desbalance de carga eléctrica entre las nubes y el suelo. También hay animales que producen cargas eléctricas para su protección, como la anguila eléctrica. Y también hay aplicaciones industriales, como la pintura electrostática, donde la pintura con el roce del aire se carga eléctricamente y se adhiere de mejor forma a materiales como los metales. Y por otra parte, tenemos la corriente eléctrica, que como dice su nombre es una corriente, es decir, es un flujo constante de cargas eléctricas. Todo lo que se enchufe o que utilice baterías utiliza este fenómeno. Ambos temas son muy interesantes, pero en estos tutoriales nos vamos a dedicar a explicar lo que es la corriente eléctrica. Primero, repasemos cómo se atraen y repelen las cargas eléctricas. Recordemos que las cargas eléctricas pueden tener dos signos, negativas o positivas. Las cargas de igual signo se repelen y de signos opuestos se atraen. El fenómeno de la corriente eléctrica ocurre a un nivel atómico, donde por ejemplo en un alambre conductor, como lo es el cobre, los electrones de los átomos de cobre son los que se desplazan como una corriente. Cuando a un alambre conductor se le coloca una carga negativa por un lado y una carga positiva por el otro, el electrón que tiene carga negativa se ve atraído hacia el lado positivo y se ve repelido de la carga negativa. Por lo tanto, en este ejemplo, el electrón se desplaza en esta dirección. Veamos algunos conceptos básicos. Voltaje. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial eléctrico o tensión eléctrica entre dos puntos. Y esto es muy importante, siempre el voltaje se mide entre dos puntos. Su unidad de medida es el voltio o volt, que se representa con una letra B corta. La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas por unidad de tiempo que recorre un material. La unidad de medida de la corriente es el ampere y se representa con una A mayúscula. Hace muchos años, la dirección de la corriente se definió como la dirección en la que hay un flujo de cargas positivas. El tema es que en ese entonces se conocía muy poco del átomo y menos que éste poseía electrones con carga negativa. En los metales, las cargas que se desplazan son los electrones. Por lo tanto, como estos tienen carga negativa, la dirección de la corriente se define en el sentido contrario al cual se mueven estas cargas.
Repasemos. Voltaje entonces es lo que da la fuerza para que las cargas eléctricas se muevan. Entre mayor voltaje, más fuerza hay para mover estas cargas. Y la unidad de medida es el volt. La corriente, como lo dice su nombre, es una corriente de cargas eléctricas. Es un flujo y su unidad de medida es el ampere. Otro concepto importante es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como dice su nombre, resistencia, es una oposición al movimiento de carga eléctrica en un conductor. La unidad de medida es el ohm y se representa con la letra griega ohm, que es como una herradura de caballo. En un río natural, el agua fluye libremente porque tiene muy poca resistencia. En cambio, en un canal donde está guiado con una pendiente determinada, el agua ya no fluye tan fácilmente. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas dentro de un conductor y la unidad de medida de la resistencia es el ohm. Acá un pequeño ejercicio donde tenemos una batería conectada con un alambre de cobre a una ampolleta. La ampolleta está conectada a los dos polos de la batería, polo positivo, polo negativo, y al interior del alambre conductor tenemos los electrones. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección va la corriente? Como lo indican las flechas verdes que salen desde el polo positivo de la batería, o B, como lo indican las flechas de color rojo, que es desde el polo negativo hacia el polo positivo. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto se ven atraídos al polo positivo de la batería y se ven repelidos del polo negativo. Por lo tanto, la dirección de los electrones es como la flecha roja. Pero lo que se pregunta acá es la dirección de la corriente. Y como decíamos anteriormente, la dirección de la corriente se define como un flujo de cargas positivas. Como aquí no hay cargas positivas, es el sentido contrario al que se mueven las cargas negativas. Por lo tanto, la dirección de la corriente es la que indican las flechas verdes. Siempre saliendo del polo positivo. En un circuito eléctrico es esencial que se encuentre cerrado, como se muestra en la siguiente figura. Cuando hay un circuito cerrado, puede fluir electricidad. Si el circuito, por el contrario, se encuentra abierto, es imposible que haya un flujo de cargas eléctricas. Y por otra parte, tenemos el conocido pero no bien deseado cortocircuito, que es básicamente cuando la electricidad toma un atajo. Esto no es bueno, porque como el cable tiene una resistencia muy baja, lo que va a pasar aquí es que se va a demandar una gran cantidad de corriente en la batería, produciendo que ésta se caliente. Tipos de corriente. Corriente continua, o DC por corriente directa. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Como se muestra en la siguiente imagen, las cargas de un conductor se mueven siempre en el mismo sentido. En este gráfico de voltaje versus tiempo, el voltaje es constante y siempre positivo. El principal precursor de la corriente continua fue Thomas Alva Edison, un conocido inventor estadounidense que quiso electrificar el mundo con corriente continua. Recordemos que los primeros aparatos eléctricos, como la ampolleta, no servían de mucho sin una red eléctrica en las ciudades. A fines de 1800, Thomas Alva Edison quería electrificar el mundo con corriente continua. Un ejemplo de corriente continua son las baterías. Todos los tipos de baterías, ya sean como pilas, baterías de celulares, de computadores o de autos, proporcionan una corriente continua. Una nomenclatura que se utiliza para identificar la polaridad de un sistema con corriente continua es utilizar un cable rojo para indicar el polo positivo y un cable negro para indicar el polo negativo. Los cables son físicamente iguales, pero el color del plástico que los recubre solo cumple esta función de poderlos identificar más fácilmente. La otra corriente que existe es la corriente alterna, donde la magnitud y sentido de la corriente eléctrica varían cíclicamente. Por lo general, la corriente eléctrica alterna es sinusoidal. La sinusoidal es esta forma, como de cerros, donde el voltaje aumenta, llega a un punto máximo y luego comienza a disminuir. Llega a cero y se invierte su polaridad siendo negativo. Vuelve a llegar hasta un punto máximo y se devuelve. Este siglo de positivo y luego negativo en la corriente alterna domiciliaria de Chile ocurre 50 veces por segundo. Como la polaridad se invierte constantemente,
Las cargas eléctricas de un conductor se mueven hacia un lado y otro muy rápidamente, como si estuviesen vibrando. El gran precursor de la corriente alterna fue el gran inventor Nikola Tesla. Nikola Tesla desarrolló y llevó a la práctica las primeras centrales eléctricas con corriente alterna a fines de 1800. Este tipo de corriente es mucho más eficiente, económica y segura para transmitir grandes cantidades de energía. Y es por eso que desde fines de 1800 y hasta el día de hoy, la corriente alterna es el sistema que se utiliza para transmitir energía eléctrica a las grandes ciudades, desde las generadoras hasta las casas. Cuando vean torres de alta tensión en la calle o postes eléctricos, por sus cables circula corriente alterna. Tanto la corriente continua como la alterna son sumamente útiles y prácticas, pero dependiendo de la aplicación, una es mejor que la otra.